Buenas tardes, chicos. Siendo ya las 4:10, empezamos nuestro primer podcast. Somos Mapimedic y hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que opinamos, nuestras perspectivas y lo que sabemos sobre la ivermectina y la automedicación en general. Recordar que este podcast, esta pequeña charla que vamos a tener entre nosotros, puede ser de libre debate. Cualquiera nos puede decir si estamos equivocados o nos puede dar información extra. Nosotros la recibiremos con los brazos abiertos. La información que vamos a decir en esta conversación no es 100%, no es del 100% objetiva, es nuestro punto de vista y esperemos que les guste. Bueno, yo empezaré a hablar un poquito sobre qué es la ivermectina. Como ya bien sabemos, la ivermectina es un fármaco antiparasitario. Curiosamente fue, por así decirlo, sintetizada por primera vez en Japón, por un grupo de, fue trabajo de grupo privado y un grupo de investigación japonés. En este caso fue el profesor Nomura, si no estoy mal, que quien lo sintetizó por primera vez a partir del Streptomyces Avermitilis. avermitilis, ajá, exactamente. Y lo encontré en un campo de golf, hasta donde se sabe. Después esta cepa la mandó a los laboratorios de Mark y Co, donde se sintetizó por primera vez a partir de la avermectina, exactamente. Bueno, también hay que recordar un poco de la historia de la ivermectina, que gracias a la OMS y su estudio, y su programa de control y su programa de control de oncocercosis en África, es que la ivermectina tuvo su gran importancia en el mundo. Sí. Y cómo es que llegó a Perú cómo es que llegó a las regiones de las Américas fue por el mismo proyecto. Y bueno, la ivermectina es uno de los tantos sintéticos que salió de la avermectina sacada del Streptomyces ¿cómo era, Leti? Se me olvida esta última. Avermitilis. Avermectinius, exactamente. Bueno, ustedes, chicos, ¿qué opinan más o menos del por qué qué opinan de la ivermectina en primer lugar? Bueno, según la bibliografía revisada también, no solo, si bien es cierto, se descubrió con el fin, con la primera función de ser antiparasitario, a lo largo del tiempo ha estado teniendo otros usos, siendo antiviral, antibacteriano, e incluso en algunos países lo han estado utilizando como anticancerígeno. Es algo muy curioso esto. Ahora, si bien es cierto, sus estudios son más in vitro, y también tiene un hallazgo en la función de virus ARN y virus ADN. Algo que me llamó la atención es su utilidad, y que sí se ha utilizado, redundando, es en el virus del Nilo Occidental y en el virus de la enfermedad de Neuplastes, en el caso de virus de ARN. Y en el caso de los virus de ADN se ha estado utilizando para la pseudorrabia y para el parvovirus. Entonces, digamos que es un medicamento muy prometedor, pero lastimosamente en la actualidad, ya hablando más del SARS-CoV-2, en este caso el COVID-19, pues no hay evidencia científica
fuerte que avale, ¿no? Su uso en la actualidad. No sé qué opinan los demás chicos. Pues sí, es importante, chicos. Bueno, también reiterar, saludo, buenas tardes con todos nuestros oyentes, chicos. Y sí, es muy importante lo que Leti menciona, ¿no? La ivermectina primero se usó como antiparasitario. Un poco también hablando sobre la historia, quería mencionar sobre cuando la OMS certificó en 1981 la erradicación de la viruela. Se tuvo la impresión de que la lucha contra las enfermedades infecciosas llevaría a la extinción de males como varios virus, ¿no? Ahora, hablando sobre básicamente la ivermectina, con más de 30 años de uso en humanos, es una droga que aún sigue siendo estudiada en otras indicaciones. Lo que he encontrado yo es que su seguridad es alta. Se han dado casi 2.000 millones de dosis en humanos con efectos colaterales mínimos. Se excreta por las heces, no es nefrotóxico ni hepatotóxico, ¿no? Para resaltar, para conocer un poquito más de ivermectina. Bueno, agregando también un poco a lo que comentan, quiero dar una breve explicación sobre en sí la ivermectina, pero desde un punto de vista más general. Se ve que por muchos lados se comenta sobre este medicamento y esto agregado a más información, se podría decir que la ivermectina, muchos estudios avalan de que sí puede llegar a funcionar, pero no se conoce muy bien el método. Y ya pues, ya que hay mucha desinformación actualmente, personas que no conocen muy bien sobre el medicamento hablan de que no se debería consumir porque solamente era utilizado antes como desparasitario, si no me equivoco, a los inicios de los 70 cuando salió el medicamento, y posteriormente se fue adecuado a humanos. Pero más que nada, eso trae mucha controversia porque se ven casos que personas utilizan ivermectina de animal, que lo utilizan para animales, en un contexto actualmente en Perú, que es un poco desesperante, ya que nuestro sistema de salud es un poco, está mal desarrollado. Entonces, vemos muchos casos de que hay un mal uso de este medicamento, más que nada porque, bueno, una persona que se automedique, por así decirlo, podrían, pues, utilizarlo en una dosis que podría estar mal. Y posteriormente, pues, si bien es cierto que hay estudios que dicen que no tienen efectos secundarios no muy graves, ya pues eso también da pie a que utilicen este medicamento de una mala forma. Bueno, eso sería más que nada, chicos. Justo lo que dice Manu es muy interesante. Si bien es cierto, y también lo que, bueno, lo que dice Peter, perdón, Peter. Por favor, no me confunde. Ya, entiendo. Pero, o sea, justo lo que dicen eso de los efectos secundarios. Si bien es cierto, Sí. si bien es cierto, la ivermectina, ya se ha visto que sus efectos secundarios son mínimos. Creo que uno de esos Sí. de esos fue el motivo por el cual mucha gente lo ha recomendado como uso profiláctico, creo, en estos tiempos. Y también desde hace mucho, pues puede deberse esta la explicación a que se le ha dado se le ha atribuido la curación de varias enfermedades sin haber habido estudios in situ de por sí. ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? Leti, por favor. Ok. Bueno, sí, en el caso de la ivermectina se habla mucho, quizá desde un punto de la desesperación que se vive con el sistema de salud, no solamente de Perú, sino a nivel mundial, creo yo. Ahora, lo que sí ocurre es que la ivermectina
si bien es cierto no nos da efectos adversos, podría haber daños de toxicidad por una acumulación de la sustancia en los órganos, puesto que al ser un antiparasitario, va a tener una función contra gelmintos, estrongiloides, es lo que sabemos, ¿no? Lo básico o para lo que se utilizaba anteriormente, incluso en animales, porque sabemos que esta fue un fármaco que se utilizó primero en animales y después en humanos. Entonces, las personas lo ven como tal, como que, bueno, no tienes el COVID-19, pero te tomas la ivermectina y no va a pasar nada. Cosa que no es del todo cierta, ¿no? Puesto que al acumularse en varios de nuestros órganos podría generar una toxicidad. Ahora, el COVID de cabeza afecta al sistema respiratorio, ¿no? Porque nos da el síndrome de distrés en sí. Entonces, lo que están haciendo o lo que han utilizado, por lo menos aquí en Perú, es el uso no profiláctico, sino con historia, con antecedentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, un familiar mío se contagia, vive en mi casa, he tenido contacto con él, si bien es cierto va a seguir su cuarentena, pero por el contacto que yo he tenido, se me va a dar una dosis que se debería administrar solamente cada un mes o cada 20 días, que es lo que indican, ¿no? Entonces, a veces las personas dicen, no, ivermectina es bueno, y empiezan a tomar 3 días, una semana completa, entonces exceden la dosis y si bien es cierto los efectos adversos no son exagerados, también tenemos que ver el otro lado de nuestros otros órganos, ¿no? Cómo están reaccionando en sí a este medicamento. Al propósito de ello, tuve la oportunidad de conversar con el doctor Calderón, médico del Hospital Ramiro Priale de Huancayo, Perú, y nos habló un poquito sobre esto, sobre el uso profiláctico de la ivermectina. Yampi, no sé si podrías poner el audio, por favor. Mientras esperamos, Jampi, ¿lo tienes? Sí. Bueno, Chicos del quería, grupo. por ejemplo, ¿no? Contarles un poquito de mi anécdota, ¿no? Y lo que yo creo también. Por ejemplo, yo estoy en varios grupos médicos, ¿no? Como todos. Chat de medicina en otros países y todo ello. Entonces, en este chat yo pregunté, ¿no? Buenas tardes, comunidad. ¿Qué opinan sobre el uso de la ivermectina para ganado? Para ganado. Porque justo un amigo me comentó, me envió unas fotos que estaba intentando utilizar la ivermectina para ganado. Entonces, a resaltar lo que dijo Leti también, porque la FDA, ¿ya? El organismo de Estados Unidos de la Administración de Drogas y Alimentos, en su plataforma podemos ver preguntas frecuentes sobre el COVID, ¿no? ¿Debo tomar ivermectina para prevenir o tratar el COVID? Y su respuesta de cajón es no, aunque existen usos aprobados para la ivermectina en personas y animales, no está aprobado para la prevención o el tratamiento de COVID-19. No debe tomar ningún medicamento para tratar o prevenir COVID-19 a menos que se lo haya recetado su proveedor de atención médica y lo haya adquirido de una forma, de una fuente legítima, ¿no? La importancia también de los efectos colaterales que puede generar en personas que pues lo que lo usted usan menciona es de lo manera que incorrecta. Ujú. Y chicos, aquí está el audio, se los voy a compartir para que también ustedes lo escuchen. Ujú. Bueno, en todo caso, mientras se soluciona el problema, quería preguntarles a ustedes, chicos. He leído en algunos artículos que te hablan sobre usar ivermectina más otros medicamentos como la citromicina Ajá. y la hidroxicloroquina para que así como un cóctel de medicamentos se pueda tratar profilácticamente. Em, en sí más o menos te explica de que cada uno tiene un efecto diferente a nivel celular para que el virus evite utilizar la célula para replicarse, pero también hay estudios que te comentan de que em,
si bien es cierto, se muestra que pueden apoyar, no está de todo claro cómo es que lo hacen. ¿Podrían comentar un poco sobre ese tema? Claro. En este Sí, caso, ¿puedo comentar? a ver, A ver, dile a tú al ver. principio. Ya, Ya está el video ya, pero el bueno, audio, ok, sino que corre el video el audio. para Sí, por favor. enfocarnos un poco. A ver, En su experticia también lo recomendaría. ahora sí se escucha, ¿no, chicos? Sí, Sí, Justo lo que usted nos menciona es lo que ahorita en el MINSA sí está en la guía de práctica clínica, pero solamente para uso en manejo de pacientes COVID leve. Y usted bueno, en su práctica del día a día viendo todos estos cambios favorables en los pacientes, digamos que ya tienen un COVID moderado a severo, o solamente su uso se está limitando a COVID leve, y en su experticia también lo recomendaría para uso profiláctico, que es algo que ahora se está difundiendo mucho. Bueno, no se recomienda el uso profiláctico. Lo que pasa es que hay un detalle que no se toma en cuenta. Cuando lo usamos como antiparasitario, tiene una actividad de 20 días de depósito. Entonces se podría usar cada 20 días como profiláctico para el mintos, ¿no? O para pediculosis. Pero en el pulmón, que es donde ocasiona el daño principal el COVID, el coronavirus, el SARS-CoV-2, en el pulmón solamente está como 48 a 72 horas máximo. Entonces el problema es que cada 72 horas tendría que tomar su ivermectina, claro, que se va acumulando en el resto del cuerpo, porque la ivermectina puede estar, digamos, en otros tejidos hasta 20 días. Y en el momento que la persona verdaderamente necesite, puede desarrollar toxicidad neurológica, ¿no? O hasta hepática. Entonces no se recomienda por eso, digamos, usarlo, digamos, como un profiláctico a ciegas. Tiene que haber por lo menos historia de que ha habido contacto o que ya esté teniendo síntomas, en todo caso, el paciente. Sí, ajá. Entonces, para el contacto sí. Por ejemplo, una persona que está en su casa y con la persona con la que diariamente convive se ha enfermado, ¿no? Y después puede ver que ya el paciente desarrolla, aunque sea la forma sintomática. Y entonces es ideal que en ese momento puede tomar digamos, la ivermectina. Nosotros acá hemos usado en colegas que se han infectado. Ahora, el asunto es... Justo... Sí, y era lo que yo también les comentaba, ¿no? De lo que el doctor nos hizo saber, bueno, me hizo saber aquella vez, que por lo menos se está utilizando con historia de contacto, pero no profilácticamente. Definitivamente es algo que no se debería estar utilizando. muy buen punto lo que resalta el doctor, porque tiene que haber una historia, ¿no? Porque imagínense que una persona ya esté usando ivermectina desde hace un tiempo ya, entonces justo cuando lo requiere de verdad, tras una prescripción médica, pues puede generar efectos, ¿no? Por la cantidad excesiva de ivermectina. Ajá. Sí. Disculpe. Entonces estaríamos hablando de que su mal uso puede llegar a sobredosis. Si bien es cierto que efectos secundarios no son tan graves, al menos en las revisiones que se tienen, hablan sobre intoxicación celular por una cantidad muy fuerte del medicamento. Tal vez eso también sea actualmente uno de los problemas que se presentan en el Perú, en muchos casos por la falta de difundir la información adecuada para las personas. Normalmente, así de boca a boca, se hablan de que
diversas cosas fuera de la ivermectina pueden tratar el coronavirus o pueden prevenirlo. Pero ahí es también el asunto, el cómo difundimos, el cómo mostramos tal vez una fuente creíble de el manejo adecuado de medicamentos. Pero también viendo desde otro punto de vista, aparte del contexto en el que estamos sobre esta enfermedad, ya desde hace mucho tiempo atrás se presentaba el problema de automedicación, no solamente para esta enfermedad, sino para muchas otras. Entonces, este problema de no conocer bien, agregado a una enfermedad que ha tenido un impacto a nivel mundial, pues nos lleva a este punto en el que nos encontramos un problema grave con casos que se aumentan día a día. ¿Ustedes, chicos, qué Ahora opinan? algo, perdón, Continúen, ahora continúen. algo que llama la atención también, o bueno, que a mí me llama la atención, es que en el Ministerio de Salud del Perú se ha aprobado el uso de la ivermectina en COVID leve. Cuando hacemos la revisión de la guía de práctica clínica, eh, se ha aprobado. Ahora también es cómo vamos a definir cuándo es un COVID leve, COVID moderado y un COVID severo. Porque si bien es cierto, según el mecanismo de acción, bueno, el posible mecanismo de acción que tenemos en los estudios que hay de la ivermectina, este es, bueno, la función principal es inhibir la unión del import alfa y beta 1 con las proteínas virales para que estas proteínas virales no ingresen al núcleo celular. Entonces, no sé si basándose en eso o no sé en aras de que el ministerio ha aceptado ese uso en Perú. Ahora, ¿se está dando? Sí, se está dando, pero como ustedes lo mencionan, el problema no es darle el medicamento, porque de alguna manera en centros de salud podría estar controlado, sino es la automedicación de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo abordaríamos eso también si es que los medios de difusión, los medios de comunicación, que los más básicos a los que todos tenemos acceso, que es radio y televisión, hablan mucho sobre el medicamento y quizás se dejan guiar por historias de vida, por el qué dice la gente, ¿no? Como ustedes lo mencionan. Lo mismo que está sucediendo ahora con el dióxido de cloro, que incluso sabemos que estamos teniendo un caso de un gobernador regional de una de nuestras regiones que está haciendo incluso público un comunicado que dice, señor ministro, por favor, acepte el uso de dióxido de cloro. Entonces, ante eso, siendo una autoridad que se supone que es competente y que tendría por lo menos la responsabilidad de informarse un poco más, cómo es que da esto a conocer públicamente, ¿no? E incluso ya yéndonos muchísimo más lejos, lo que pasó con Trump, con Sí, el no, presidente de Estados Unidos. sí, Entonces, ahí también, ¿no? exacto. Entonces, creo que es muy importante resaltar la cultura en salud que tenemos, ¿verdad? En Latinoamérica la cultura en salud pues está muy mala, muy básica. Se dejan llevar como mencionan ustedes, ¿no? A mi vecino le resultó bien, sí, entonces puedo usar incluso el dióxido de cloro, ¿no? Que es muy perjudicial, súper perjudicial, ¿no? Puede llevar hasta la muerte. Ya, a ver, bueno, acá hay muchos puntos que tocar de por sí, creo yo. Primero, lo de, si bien es cierto, bueno, creo que primero empezamos por lo del ministerio. ¿Por qué yo creo, bueno, y se cree también, es que se ha aceptado a la ivermectina dentro del tratamiento? No sé si se acuerdan que hubo este problema con The Lancet y este grupo Sí. de pseudo investigadores de su empresa pseudo investigadora
era Surgips Here, algo así era, que de por sí ya con su estudio de hidroxicloroquina sobre lo que se habló sobre que la hidroxicloroquina te daba QT largo, y es por eso que se le retiró de los estudios globales. Después nos enteramos que su data estaba mal, por así decirlo. Después se le pidió la data sobre esta investigación y se negaron a darla porque Era hablaban inexistente. es inexistente, pero su justificación de ellos fue que confidencialidad médico-paciente y todo eso. Pero bueno, ellos mismos hicieron el estudio sobre el uso profiláctico de ivermectina, que se publicó en el New England Journal of Medicine. Y entonces, que fue un estudio igual grande, con una gran muestra. Entonces, creo que a partir de estas investigaciones fuertes, bueno, supuestamente fuertes que hubo, fue uno de los puntos a favor para tomarlo como un medicamento apto, ¿no? Ahora, por el otro lado, creo que se habla mucho de que deberíamos educar sobre el tema del uso de fármacos, de manera, por así decirlo, bueno, de la automedicación en sí. Pero creo que toda esa enseñanza debe venir desde un punto de vista de que si a mí me gusta leer, o si yo investigo por mi cuenta, obviamente no me voy a dejar convencer por alguien que me diga que este tratamiento es eficaz o no, sin haber habido un estudio previo, ¿no? Creo que ahí hay una falla en educación, a mi parecer, claro, desde colegio. Pero ustedes cómo lo ven, chicos. Porque claro, una persona que no le gusta leer, no es no le gusta, cree que es único y diferente, no le gusta leer, y solo se guía de videos de internet. Creo que ahí hay un problema de educación de por sí. Bueno, ya que tocas el tema, Yankee, es muy cierto, es muy deficiente, al menos en Perú, y en el aspecto estatal, de que la educación no es la mejor que se pueda tener. Puede que esto también sea una causa de tal vez un mal gobierno o un mal trabajo que se realiza por nuestras autoridades, en especial del Ministerio de Educación. Pero llegando al punto principal, deberíamos tener tal vez muchos de los que estudian y un método para identificar de buena manera información veraz. O sea, no sé, por ejemplo, al menos en mi particular caso, si alguien me dice algo, yo le digo cuál es la fuente. Eso normalmente es lo que hago. Y con eso ya pues al menos yo lo reviso, y si ahí lo que me comentan está, pues ahí recién podría aceptarlo. También de dónde proviene esa fuente es un punto importante. Y también viéndolo de un punto también de vista más general, yo siempre he considerado que una persona que no lee, que no sabe, es mucho más fácil de engañar. Hace poco, no sé si vieron en las noticias, se presentó un señor, y si no me equivoco su nombre era Acobambilla, algo así, que hablaba de que estaban trabajando en una cura en China, si no me equivoco, y apareció por todos los medios televisivos. Entonces, es un punto a saber que se descubrió que ese señor era un farsante. Se supo que no era parte de ese equipo de trabajo que supuestamente en China están trabajando por la cura. Y muchas personas llegaron a creer esto porque se transmitieron en los medios de comunicación más conocidos. Y bueno, las personas fácilmente se pueden dejar llevar. Tal vez podría ser por eso uno de los problemas que tenemos.
y por la mala difusión de información. Claro, casos Sí, como lo de Jorge Cuyubamba era papi, ujú, Jorge han, Chiribamba. han sacado a relucir, ¿no? Que se puede confiar en cualquier charlatán en cualquier momento, ¿no? También, pero esto ya no es nuevo, ¿no? O sea, como dijo Leti sobre esto de la hidroxicloroquina, su difusor máximo, el Andreas Kelker, que aparece en videos bueno, que se pasan, ¿no? Generalmente entre tíos, que dicen, ¿no? Que el hidroxicloroquina, no, perdón, que el dióxido de cloro, que la solución milagrosa es, te cura de todo, ¿no? Pero poco se habla de que su inventor, el que inventó esta fórmula mágica, esta sustancia mágica milagrosa, este, o sea, tiene un gran pensamiento de que es un alienígena y que lo han enviado ha sido, bueno, que es que fue enviado de otro planeta acá a la Tierra para traer el bienestar, ¿no? Poco se habla de esas cosas, pero, o sea, siempre hay charlatanes, eso sí, no lo vamos a negar. Creo que ahí, por eso, creo que la educación ahí es un gran factor que nos ayudaría, bueno, que ayuda a que a que estas cosas no pasen a más, ¿no? Que no se confíe tanto en estas personas, ¿no? Ese juicio crítico que se debería formar ya no tanto en universidades, sino más que nada en colegios, ¿no? Pues sí, es muy importante resaltar la educación. ¿Cuál es el papel que cumple la educación en todo eso, no? Por ejemplo, no podemos compararnos con otro país, Suecia, Escocia, que es muy diferente todo, ¿no? Entonces, quiero resaltar lo que dice Yampi, de que la educación debe empezar incluso desde jardín, ¿no? Desde colegio, primaria, para, para saber, ¿no? Diferenciar una noticia, descubrir su fuente. Por ejemplo, quiero comentarles que justo estaba navegando por las redes, ahí buscando, y me salen pues con una información sobre el uso de ivermectina, justo el tema, ¿no? Y te mencionaba, usted debe tomarlo con leche, 2 gotas por kilogramos, porque esto, y te explicaba su fisiopatología, de los genes y todo esto. Ya, entonces, bien, bien genial, o sea, bien bacán. ¿Ya? Y entonces cualquiera pensaría, hasta yo pensé, ¿no? Oye, qué genial, o sea, este médico explica todo. ¿Y quién había escrito esto? Un funcionario público de Lambayeque, creo. Entonces, él sacó cosas de esto, y todo tenía 580 compartidos, imagínense. O sea, tenemos que verificar sí o sí la fuente. Tenemos- ¿quién, quién es esta persona, no? Para que diga eso. ¿Es un médico? ¿Es un investigador? Y por ejemplo, no yéndonos del tema mucho, vamos a hablar también sobre, bueno, los artículos que he encontrado, ¿no? En el caso de la ivermectina, quería comentarles que sí, como ya mencionaron, Leti, Yanti, sí, hay varios estudios. Yo encontré un estudio observacional que se hizo in vitro, ¿sí? Eh, en conclusión, la conclusión que llegaron, que la mortalidad hospitalaria por causa de COVID en pacientes que usaron la ivermectina, sí se redujo, ¿no? Pero igual, falta investigación. Al igual que encontré 16 estudios o estudios clínicos registrados, ¿ya? Que, por ejemplo, el primero está realizado en Egipto el 11 de junio del 2020. Hay otro en España que ya está en fase 2, el 15 de mayo del 2020, en Argentina, en México, Pakistán, Bangladesh, Egipto, Israel. Pero a lo que quiero llegar, por ejemplo, el de México está interesante que está en fase 3. Y también quiero explicarles qué significa, ¿no? Que esté en fase 1, en fase 2 o en fase 3. Hicieron una entrevista a la doctora Gabriela Minaya Martínez,
es una especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, médico sanmarquina, es inspectora de los procesos de ensayos clínicos aquí en Perú y nos explica un poco, ¿no?, sobre las fases de un ensayo clínico. Hay una fase preclínica que se hacen intervenciones con animales. La fase 1 ya es probar el fármaco o producto en humanos sanos para ver si es seguro o no. La fase 2 es ver la dosis del fármaco para analizar, por ejemplo, cómo se absorben los intestinos, etc. La fase 3, analizar la comercialización del producto en una población más amplia. Y la fase 4, analizar la vigilancia post-comercialización, ¿no? Entonces, a la conclusión que llegan aquí, pues, es que estos estudios iban a dar fruto, pero a partir de julio. Esto es una actualización hasta el 15 de junio. Casi un mes. ¿Qué opinan, chicos? Comenten. Sí, es que es lo curioso de la ivermectina y en general de todos los fármacos es eso, ¿no? Que los exámenes in vitro comprueban que sí son efectivos para los diversos tipos de virus que tenemos. El problema es la aplicación en vivo, ¿no? De hecho, Jumpy, por favor, ¿podrías ayudar con la imagen? Para explicarles más o menos cuál es la posible función de la ivermectina dentro de la célula. ¿Me avisas, por favor? No lo estoy viendo. Ya, perdón, estaba... Uy. Entonces, lo curioso es que justamente lo que nos dice... Lo que nos dice Peter... Ya está Leti, ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí es lo básico, lo que hemos venido comentando hasta ahorita, ¿no? Lo que Yampi decía que provenía del Streptomyces avermitilis, que va a generar una familia de medicamentos que son las avermectinas, dentro de la cual tenemos a la ivermectina, que es un subtipo. Entonces, la función principal o su primera función fue justamente sí, ay Dios mío, endoparasitaria y exoparasitaria. Entonces, después se descubrió este uso antibacterial que también funcionaba, anticancerígeno incluso, y antivirales. Ustedes ven ahí, hay una lista bastante grande de todos esos son virus que in vitro, la ivermectina es un fármaco que trata a estos virus in vitro, pero comprobado solamente tenemos 2 en virus ARN, que era lo que les mencioné hace un momento, el del Nilo Occidental y del Newcastle. Y en el caso del ADN, de virus con ADN, porque ya sabemos que un virus o tiene ARN o tiene ADN. En el caso del COVID, por ejemplo, es un virus ARN monocateriano, sabemos eso. Entonces, este es el punto, que la ivermectina in vitro tiene muchas funciones, pero no hay a ciencia cierta un ensayo clínico aleatorizado donde nosotros comprobemos que está funcionando o no contra el COVID-19 en este caso, ¿no? Entonces, siendo sinceros, en el Perú y en Latinoamérica y en muchos otros países del mundo, el sistema de salud, al ser tan deficiente, no podemos darnos el lujo de hacer un ensayo clínico y decir, voy a tener 100 pacientes con placebo y voy a tener 100 pacientes con ivermectina. Entonces, voy a hacer mi grupo control, voy a hacer mi experimento, a cuánto de dosis. Entonces, si nosotros, siendo realistas, hacemos un experimento, un ensayo aquí en Perú, lo más probable es que el 50% de esas personas, si no es más, se agrave la situación y pues fallezca, probablemente, siendo lo más pesimistas posibles. Cosa que no se hace en otros países, sobre todo europeos, donde tienen el mecanismo para hacer este tipo de intervenciones aleatorizadas, donde van a monitorear a cada
grupo, tanto control como grupo experimental, haciéndole las pruebas moleculares cada un día o cada 2 días y controlando si su enfermedad está yendo bien o está yendo mal, porque incluso eso es una problemática también de los países en desarrollo, que no tenemos ni siquiera pruebas diagnósticas. O sea, en nuestro país, como en muchos otros, contamos solamente con la prueba rápida. Entonces, ese es otro punto, porque la prueba rápida, ¿qué cosa mide? Anticuerpos. Entonces, los anticuerpos no lo vas a tener el día que te infectas, obviamente. Eso va a pasar de 5 a 7 días después de haber contraído el virus. Entonces, no puedes hacer un control exacto de cómo estás evolucionando y en qué momento en sí has sido contagiado, ¿no? Entonces, ese es un gran problema y por lo mismo deberíamos ser más cuidadosos al momento de tratar con una droga o tratar con otra para no perjudicarnos. Yo sé que la ansiedad, la desesperación de quizá tener un familiar mal o un amigo, no sé, nos hace actuar y decir, no, toma ivermectina, toma citromicina, toma hidroxicloroquina, lo que Mambel decía hace un momento, ¿no? Que incluso salió, y lo que Yampi también mencionó sobre el estudio, donde nos decía que sí se puede combinar terapias. Ahora, recordemos que al combinar terapias o al hacer el uso profilácticamente, por ejemplo, solo con la citromicina. Sabemos que la citromicina es un macrólido. Los macrólidos de por sí tienen efectos adversos. Entonces, si yo no estoy infectado aún y me empiezo a automedicar, alguien lo mencionaba hace un momento, en el instante que yo me infecte realmente, el medicamento ya no va a hacer efecto contra el virus, bacteria u otro, que en general sabemos que la citromicina tiene varios usos. Entonces, ese es el problema de la automedicación, ¿no? Quizá conversar o hacer saber a las personas abiertamente cuáles son las consecuencias de la automedicación y no simplemente decir, no, esto es bueno o porque a mí me hizo bien esto, a ti te va a hacer bien. Y no es así. En el caso del SARS-CoV-2, sabemos que la fisiopatología es muy compleja y por lo mismo la cascada inflamatoria que va a generar en ciertas personas que pueden estar predispuestos a hacer una mayor reacción inmunitaria, a diferencia de otros que tienen su sistema inmunitario muy conservado, no hay compromiso, etcétera. La diferencia va a ser abismal y no porque a una persona le sirva la ivermectina quiere decir que a la otra persona también le va a servir, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no tenemos ensayos que comprueben que realmente tiene, ¿no? Una eficacia para implantarlo y para poder estandarizarlo en el sistema de salud de un país, ¿no? Bueno, también añadiendo a lo que dice Leti, es cierto todo lo que comenta. Hablamos sobre que la ivermectina es un medicamento que in vitro ha tenido buen resultado, pero en vivo, cuando ya es con la persona, tenemos que ver aspectos como la farmacodinámica y también ver en sí a la persona, porque si bien es cierto, como comenta, el sistema inmunitario varía de persona en persona, dependiendo del estado de salud en el que se encuentra. Hay que ver a ciertos puntos, tal vez si es varón, si es mujer, si esta mujer está embarazada o está gestando, porque los medicamentos, sean cual sean, no se utilizan así por así. Hablamos de puntos importantes como dosificación y es por eso también que los medicamentos pues no se tienen que ver como un juego, en realidad son algo que es muy en serio. Eh, bueno, ahora hablando sobre la ivermectina, si bien es cierto que
tiene una actividad antiviral de amplio espectro. Si no se conoce muy bien exactamente cómo es la fisiopatología, siendo muy complicada, entonces eso hace que también sea un tema un poco más complicado, no es algo tan simple, porque se ven muchos casos que consideran que el coronavirus en sí es como una enfermedad respiratoria y que puede ser muy grave porque te puedes quedar sin respiración. Al menos eso es en lo que he escuchado. Pero siendo una enfermedad tan compleja, con un mecanismo a nivel del cuerpo que tiene una cascada muy grande, entonces es algo que se tome en cuenta, al menos a los que escuchen el podcast. Y bueno, eso sería más que nada, no importa. Yo quería hablar Chicos, algo. perdón. A ver. Ya fui otra vez por falta de imagen, me fui muy por la tangente, please. Sí, justo eso Ya, te quería decir. les estaba comentando sobre justamente el uso de todos estos virus in vitro. No les expliqué en sí cuál es Comentando. la posible acción de la ivermectina, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el círculo azulito que tenemos ahí es toda la célula y la parte verde es la del núcleo, ¿no? Entonces, lo que usualmente ocurre con el coronavirus Sí se escucha. Creo que Creo que a Leti se le cortó el audio, ¿no? el audio un Ah, poquito. bueno. Ya, Bueno, mientras- entrando en debate con Leti, bueno, explicándoles ya, ella mencionó, ¿no? Que no hay estudios in vivo o el uso de placebos, ¿no? En otros lugares, en países europeos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el 15 de mayo hay un estudio de un ensayo clínico aleatorizado en España, que ya está en fase 2, que está usando la ivermectina versus un placebo. Es un estudio piloto, ajá, ya que doble ciego que evalúa la eficacia de la ivermectina en la reducción de transporte viral nasal a los 7 días después del tratamiento en pacientes infectados con SARS-CoV-2. Entonces quería escuchar la opinión de Leti. Ahora no te puedo escuchar, pero. O sea, es que ¿Qué opinan ustedes? Es que, por ejemplo, Porque cuando nosotros vemos un estudio, obviamente hay que fijarnos mucho en la muestra, ¿no? Dependiendo de su muestra, mayor confiabilidad nos va a dar. Y en parte, los estudios que se han publicado en revistas más rigurosas, por así decirlo, han sido, bueno, sobre ivermectina, han sido los estudios que se han hecho in vitro in vitro, más ajá. no in situ. Además, creo que un poquito alejándome del tema, vendría a ser que es más fácil para grandes laboratorios con buena implementación hacer trabajos in situ, digo in vitro, porque es más fácil extraer muestras y corroborar si el tratamiento es efectivo o no. Pero por otro lado, en un in vivo o En vivo. el monitorizar a un paciente en un estudio que dura ya más de 4 meses, más de 5 meses, ya es aparte de costoso, toma más tiempo. Esa es la cuestión. Ahora también un poquito voy a hablar de lo que dijo Leti hace un momento de lo de los pacientes. O sea, si bien es cierto, en Europa esto de la investigación con pacientes es más fácil. Creo que en Perú tendríamos una perspectiva distinta, ¿no? Si bien queremos hacer trabajo con pacientes, ¿cómo le damos el consentimiento informado?
o sea, yo me pondría en el papel, o sea, le vas a dar a mi vecino ivermectina y a mí me vas a dar otro fármaco, ¿por qué no me das a mí ivermectina y a él le das otro fármaco? O sea, Un placebo. claro, No, pues, ¿no? pues. ¿Te imaginas? O sea, No. imagínate, ¿no? O sea, Ese es como no en es la posición ético. del Ah, en la posición del paciente. Obviamente tú tienes que dar el conocimiento informado, ¿no? Creo que por eso incluso los trabajos dobles ciegos son buenos en este caso. ujú. Pero, o sea, tú le vas a decir, a ti te vamos a dar un fármaco No. de estos dos. Pero es el consentimiento informado, papi. O sea, en eso trata el consentimiento informado. Nosotros, con ese consentimiento informado, nosotros tenemos que decir, eh, cuando ese consentimiento informado, nosotros tenemos que decir qué te estamos dando. Y ese es Ujú. como digamos, no, o sea, me vas a dar uno de estos, pero no sabemos cuál. Entonces, como que mucha gente, por Claro. ejemplo, no creo que quiera entrar en esos estudios, ¿no? Digamos, bueno, más que nada por opinión de que si él se cura y yo no, va a ser por eso, entonces mejor no participo de este estudio, mejor quiero que me den la pastilla la buena, ¿no? Es un tanto peculiar esto de los estudios. Leti, estábamos hablando de los estudios y de por qué también los estudios in vitro salen más y son más corroborables que los estudios in situ. Más que nada era porque con grandes laboratorios, los estudios in situ, digo in vitro, son más rápidos y más fácil de comprobar que un estudio in situ in vivo. Pues sí, ajá. Mm, También resaltar que, bueno, mientras que se va conectando, eh, estaba hablando con el doctor Daniel Jumpo, epidemiólogo, neumólogo también, ¿verdad? Aquí del Carrión. Y justo lo que tú comentabas sobre cómo vamos a poder, con qué ética le puedes dar a una persona la ivermectina y al otro un placebo, ¿no? Algo que no le hace efecto. Y al final sacar tus anotaciones. Pero es muy trillado, ¿no? Es un tema muy polémico. Pero sí lo están haciendo en otros países. Quería resaltar eso. Ajá. Claro, Percito. Bueno, ahora me escuchan, disculpen, mi internet Sí, se, sí, se fue. sí, ahí estás. Sí. Estamos todos. Claro, es que bueno, en eso consisten sí los ensayos, ¿no? Y obviamente Mm, cuando se realizan estos ensayos aleatorizados, experimentales, tienen que ser con consentimiento informado de los participantes, ¿no? O sea, definitivamente siempre se ha tenido que hacer ello y en eso radica actualmente el problema, porque la mortalidad es más o menos aquí en Perú es más o menos del 5%. Entonces, eh, ¿con qué confianza tú vas a aceptar que a ti te den un placebo? Justo lo que ustedes mencionaban, que a mí me den placebo y que a Yampi le den ivermectina. Además de que no tenemos los exámenes que nos van a servir para hacer un control de cómo voy avanzando o si me voy empeorando, o tecnología que sí utiliza otros países, ¿no? Sobre todo europeos. sí. Entonces, en eso. Chicos, disculpen, ¿en qué me quedé? No, Me estabas explicando el Ibas a cuadrito. explicar el tema, Leti. Dijiste que te fuiste por la tangente. Recién La, ibas a la, empezar. recién. Oh, wow, la parte entonces yo azulita. estuve hablando El bastante. circulito azul. Ya, rapidito bueno, lo explico para que más o menos tener una idea de cuál es la función de la ivermectina, ¿no? Entonces, tenemos ahí una célula, la parte azul y la parte verde es el núcleo, están en circulitos. Entonces, lo que hace la ivermectina es, bueno, a ver, antes de eso, lo que hace el virus SARS-CoV-2 es unirse a las importinas alfa y beta 1 y al unirse a estas importinas van a ser como la puerta de entrada para que lleguen al núcleo celular. Entonces, eso es bueno, siendo muy básicos, la manera en la que, bueno, una de las maneras
por las que el COVID va a ingresar al núcleo, ¿no? Pero lo que ocurre es que, bueno, tengamos en cuenta que esto es una posibilidad, no está tan comprobado al 100%, pero es una posibilidad de cómo actúa la ivermectina, es uniéndose a estas importinas. Entonces, al unirse va a haber un cambio molecular, va a haber una reacción química, y al ocurrir esto, las proteínas víricas ya no se van a unir a estas importinas y por lo mismo ya no va a ser su puerta de ingreso hacia el núcleo celular. Entonces, ya evitando eso, ya no se daría la replicación viral, y las consecuencias que conocemos, ¿no? Entonces, este es el mecanismo que se dice que tiene la ivermectina, pero si seguimos en lo mismo de que es algo que está sirviendo in vitro, pero no hay estudios que lo estén avalando in vivo todavía, ¿no? Pues sí. O sea, y ahí es donde llegamos a lo mismo, a lo que le decía Piercito, ¿no? De que, o sea, es más fácil hacer un estudio in vitro por el tiempo y los costos. Además de que te evitas eso de estar monitoreando a los pacientes y el gasto y el tiempo, ¿no?, que toma ello. Yo creo Y los riesgos también. Oh, claro, y los riesgos, eso también. Por este lado, Ya. por el lado de los estudios de ivermectina, según lo que he podido leer, es que la mayoría son con muestras muy pequeñas. O en el estudio que tuviste, Piercito, Sí. ¿cómo era la muestra? ¿O nos Mira, puede por ejemplo, hablar de nuevo? sí, sí. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo en 4 hospitales en el sur de Florida, de Broward Health, con SARS-CoV-2 confirmados, ¿ya? O sea, en pacientes confirmados con SARS-CoV-2. La prueba de confirmación se realizó con hisopado nasofaringeo, utilizando un ensayo molecular COVID autorizado por la FDA para la detección de ARN SARS-CoV-2. El reclutamiento se realizó del 15 de marzo de 2020 hasta el 11 de mayo. Ya, la fecha de corte de datos para todos los desenlaces fue el 19 de mayo. Se excluyeron los pacientes menores de 18 años, las embarazadas, los encarcelados, los pacientes que tenían menos de 2 ingresos separados, que los ubicaban en ambos grupos de estudios. Se consideró también que los pacientes tenían afectación pulmonar severa si requerían un FiO2 de 50% o más, oxígeno nasal de alto flujo, ventilación no invasiva o intubación y ventilación mecánica. Los criterios pulmonares no severos incluyeron pacientes que no requerían oxígeno suplementario. Bueno, pues el resultado. En total, se reclutaron 280 pacientes con infección confirmada por SARS-CoV-2, una edad media de 59 años, de los cuales 173 fueron tratados con ivermectina y 107 recibieron la atención estándar, ¿no? Ningún paciente se perdió durante el seguimiento para el resultado primario. Respecto a las características basales de los grupos en comparación, es de notar que la hipertensión fue más frecuente en el grupo de ivermectina. Eso también resaltar, ¿no? Que la hipertensión fue más frecuente en los que se usaron ivermectina, mientras que el uso de hidroxicloroquina más acitro fueron mayores en el grupo de atención habitual, la hipertensión, ¿no? Y llegaron, de este modo, los autores concluyeron que la ivermectina se asoció con una menor mortalidad durante el tratamiento con COVID, especialmente en pacientes que requerían mayor oxígeno inspirado o soporte ventilatorio. Además, señalaron que sus hallazgos deberían evaluarse con metodologías apropiadas, con ensayos controlados aleatorizados, ¿no? Es un estudio básico, es un observacional, ya, de fecha 10 de junio del 2020. Último. Ajá. Sí. Esto es interesante también porque de alguna manera puede influir el lugar
Claro. de donde se está tratando. Puesto que, por ejemplo, cuando hablamos a nivel del mar, sabemos que la saturación de oxígeno es distinta y que, bueno, no distinta, es como que la normal. Pero cuando estamos en altura, nosotros nos encontramos, o bueno, somos más tolerantes a la hipoxia. Entonces, esto es también quizá un factor que podría influir mucho, no solo en el medicamento, ¿no? Sino la población también es un factor que hay que tener en cuenta. De hecho, me gustaría, Yampi, no sé si tienes el audio, por favor, Sí, de sí. más o menos cómo es que funciona el COVID en altura, que también se le realizó, bueno, una pregunta al doctor Calderón y qué nos dijo al respecto, ¿no? Sería bueno tenerlo en cuenta. A ver, aquí está la... sobre la pregunta del doctor, hacia el doctor. Que en este caso tiene que ver mucho sobre el... Usted que tiene investigación al respecto. A ver, ¿se escucha, chicos? ¿Lo escuchan? Sí. Quería consultar. Usted que tiene investigación al respecto a la altura en la que nos encontramos, ¿usted cree que de alguna manera vivir en una zona alta podría disminuir nuestra posible infección con el COVID o tenemos esa ventaja en cuestión a cómo reaccionamos o cómo aguantamos la hipoxia en el cuerpo? No, acá hay ventajas y desventajas de la altura, como siempre. Nosotros hemos hecho investigaciones con respecto al endotelio, que ya están publicadas, y hemos encontrado que las personas que no tienen comorbilidades, su endotelio vasodilata mejor que las personas, digamos, de nivel del mar, sanas. Esto es importante porque también se ha demostrado que el COVID produce daño endotelial. Eso explica también mucho los eventos trombóticos. El asunto acá es que lo que se ha demostrado, pero no hemos podido confirmarlo realmente en nuestro país, es la disminución de los receptores AC2, ¿no? Pues ha habido varios estudios con biopsias, sobre todo en animales, pero también en algunos en humanos, demostrando que tenemos menos receptores AC2, ¿no? Que es donde entra el virus, y tenemos más receptores AC1. Y eso está en relación a que los receptores EK1 están más, mejoran la difusión del oxígeno. Son más importantes para mantenerse en hipoxia. Pero hay una contrapartida. En la puerta de entrada de los receptores se necesita un componente que se llama furano para el ingreso del virus, del SARS-CoV-2. Y resulta que la hipoxia en la altura hace que tengamos más furano. Entonces, por un lado, tenemos menos receptores EK2, pero para los que sí tienen EK2 en grandes cantidades, tienen más furano, y ahí también es algo que es negativo, que indicamos, predispone. Al principio, en Bolivia publicaron esos estudios, no eran estudios en realidad, sino artículos de revisión señalando que por qué en altura sería menos frecuente, ¿no? Pero ahora estamos viendo que verdaderamente, por lo menos en Puno, en Cusco, Arequipa, Huancayo, el virus está golpeando tan fuertemente como a nivel del mar. Lo que había pasado era que, por ser zonas un poco más aisladas, no había tenido el alto grado de diseminación de nivel del mar. Entonces, volviendo a lo del endotelio. Entonces, tenemos un endotelio que, si uno está sano, funciona mejor que en la costa, pero si tiene estas enfermedades, hipertensión, obesidad o diabetes o enfermedad renal crónica, el endotelio funciona peor que a nivel del mar y tendríamos más riesgo de eventos trombóticos y complicaciones. En otras palabras, si una persona está sana, una persona sana en la altura,
puede tolerar mejor el COVID. Pero si está enfermo, con una patología de fondo, es un poquito más riesgoso que a nivel del mar. Ahora, el otro problema que hay es que, y eso han reportado los intensivistas, es que es más difícil el destete en la altura. Porque el paciente ya está en ventilación mecánica, los requerimientos de oxígeno son mayores, Claro. porque tenemos una presión barométrica menor, ¿no? De más o menos 540, ¿no? En cambio en Lima están a 660 milímetros de mercurio. Es más difícil sacar de la máquina al paciente. Eso ha llevado que en algunos lugares, y nosotros también estamos evaluando eso en algunos pacientes, pero en algunas partes del país como Puno, o digamos Cusco, sobre todo Puno más, han tenido que mandar a los pacientes a Lima para su mejor manejo de ventilación mecánica. Aparentemente, digamos, según estudios, habría una menor posibilidad de contagio por el tipo de receptores que tenemos, y lo que sí estamos seguros y que estamos documentando es la tolerancia a la hipoxia, como mencioné. Eso es otra ventaja. Pero una vez que entra en ventilación mecánica, aparentemente tenemos desventaja con respecto al nivel del mar. Claro, pronóstico. Ajá. Entonces es algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con la diabetes o la hipertensión, que también está demostrado, ¿no? Hay mucho menos hipertensos y diabéticos en altura, pero aquellos que tienen la enfermedad la hacen más severa, ¿no? Exacto. Entonces esa es la contraparte. Entonces eso digamos, es lo que hemos podido encontrar su altura. No, lamentablemente no podemos hacer estudios de disfunción endotelial en los pacientes con COVID. Hemos tratado de ver apoyo de COSITEC, pues porque los métodos más accesibles son por medio de vasodilatación mediada por flujo, con la arteria humeral, ¿no? Pero eso implica una media hora de exposición al paciente, ¿no? Es decir, al médico que hace el procedimiento, ¿no? Claro. Por eso se ha optado por no hacerlo, ¿no? Quizás en algún país puedan hacerlo. Sí. Y doctor, ya para terminar, Lo que dijo el doctor. Se escucha. Sí, justo era lo que se comentaba. Y eso también es probable de que en el estudio que menciona Peter se haga quizá alguna correlación con la hipertensión, ¿no? Que sí podría tener que ver mucho con el mismo medicamento, o podría tener que ver también con la zona donde se ha hecho el estudio. Pues sí, es muy importante resaltar a qué altitud del mar con respecto están los pacientes, ¿no? Por ejemplo, justo estaba viendo también un estudio de, si no me equivoco, de Ecuador o de Bolivia, donde encontraron que a mayor altitud hay mayor cantidad de personas ancianas. Pero es muy variable esto, ¿no? Por ejemplo, el doctor mencionó ahora que estos estudios que determinaron que a mayor altitud era menos la severidad de el coronavirus, era porque había menos población, ¿no? O sea, y si hay menos población, hay menos muertos, ¿no? Entonces hay un sesgo tremendo. Hablando de poblaciones de altura, es curioso cómo se habla de que a mayor altura nuestra fisiología va cambiando, ¿no? Como dice el doctor, incluso en los receptores CK2, ¿no? Que es donde suelen adherirse las proteínas spike del coronavirus. También algo que estaría interesante ver es en qué parte, bueno, se piensa, bueno, yo he escuchado mucho que la automedicación es más de zonas de ciudades, ¿no? Pero esta se ve más en zonas de provincia, aunque no se suele hablar mucho. Ustedes chicos, muchos conocerán que, bueno, muchos hemos ido a algunos pueblos cerca de la zona donde residimos, y hemos visto que centro de salud tienen, pero no está tan implementado como debería ser, ¿no? Pero sí tienen una botica que es la que atiende 24 horas y tiene todos los medicamentos. Entonces, creo que
por esa parte la automedicación es un tanto más problemático en las zonas, yo creo más en zonas de altura, y en pueblos, ¿no? En pueblos de zonas de altura, a mi parecer. Ahora, eh, algo que también es interesante por parte de lo que, como ya hemos escuchado de la conversación con el doctor, con el doctor Calderón, perdón. Sí, su apellido se me olvida. Con el doctor Calderón, es que ellos ah, están pasando por varios fármacos. Bueno, en los hospitales así, ¿no? Los médicos internistas están pasando por varios fármacos, están constantemente cambiando los tipos de fármacos, ¿no? Y eso también se debe a que a lo poco que conocemos de esta enfermedad, que no sabemos a ciencia cierta aún cómo tratarla. Lo único que sabemos bien es del trabajo de la investigación de recovery, que del uso de la dexametasona, ¿no? Para recuperar a los pacientes en estado grave. No sé si me podrían hablar, no sé si chicos ustedes podrían hablar algo de cómo se ha ido cambiando el tratamiento de el tratamiento para SARS-CoV-2 en pacientes, si han leído algo. Ya, a ver. eh, en mi caso, ¿me están escuchando, chicos? Sí, Sí, ¿no? Ya, perdón. Ya. Ha variado mucho porque si categorizamos los grupos de medicamentos, vamos a tener a los inhibidores del ARN polimerasa, vamos a tener a los inhibidores de la proteasa, de ahí la famosa cloroquina, la hidroxicloroquina, la citro, que sabemos que es un macrólido, e incluso se ha hablado de la teicoplanina. Actualmente también se está utilizando esto del plasma convaleciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha ido variando tanto, pero a mi parecer y por lo que he estado revisando, uno de los medicamentos que ha tenido bastante efectividad ha sido el Remdesivir, que es un inhibidor de ARN polimerasa, que se estuvo planteando mucho en Estados Unidos y es ahí donde hay el registro del primer paciente tratado realmente con este medicamento, el Remdesivir, y aparentemente disminuiría la carga viral de una manera significativa y mejora la función respiratoria. El problema de este medicamento es que se ha dejado de lado de alguna manera porque también tiene efectos adversos como náuseas, vómitos, hemorragia rectal o toxicidad hepática, ¿no? Entonces, e incluso hay otros estudios en China que han tratado de comparar el remdesivir con el lopinavir y ritonavir, que sabemos que esos ya son inhibidores de la proteasa, que también tenemos conocimiento que se utilizan para el VIH, ¿no? Entonces, entre ambos, algunos estudios se van del lado del lopinavir ritonavir, que también se ha tratado de utilizar aquí en Perú, pero que en realidad no ha tenido gran respuesta, o a diferencia del grupo control, a diferencia del remdesivir, que sí ha tenido mayor efectividad. Ahora, hace un momento, hablaba sobre la cloroquina, la hidroxicloroquina, la citromicina e incluso la ivermectina y esa fusión que se trataba de hacer. También hay estudios, no solamente del que ya hemos desestimado, sino hay otros estudios que efectivamente hablan de una hipótesis de acción profiláctica, lo dicen así, del uso de hidroxicloroquina como inhibidor de replicación viral, más la ivermectina que inhibiría la unión de las importinas con las proteínas virales, y encima la citromicina que ayudaría a modular el pH de los endosomas, acidificando el medio y evitando así de que los virus y las proteínas se repliquen, ¿no? Entonces, hay estudios que avalan esto,
El problema es que son, volvemos a lo mismo, que son estudios in vitro y que no hay ensayos clínicos que lo comprueben, ¿no? Ahora lo que también se está probando es esto del plasma convaleciente, que incluso lo estamos viendo aquí donde vivimos, que están pidiendo plasma de personas que ya han superado el coronavirus. ¿Por qué? Porque los anticuerpos de estas inmunoglobulinas en plasma de un paciente ya recuperado podría suprimir la viremia del paciente que ya está siendo infectado y que ahorita quizá está con la cascada con la cascada inflamatoria, ¿no? Entonces, por ese lado, quizá el plasma ahorita también sea una opción que sí se está utilizando. No tenemos ensayos con una muestra amplia que nos pueda asegurar en sí si funciona o no, pero empíricamente, al igual que la ivermectina, digamos que está teniendo un beneficio, ¿no? Y bueno, hablando de toda esta evolución de medicamentos, también hay un audio, porfa, Yampi, si lo podrías poner, del doctor Calderón sobre ello, que nos hizo como un resumen de cómo ha ido variando todo este proceso farmacológico y de tratamiento en, en general, desde que apareció el virus, porque como tú bien lo has dicho, no es un virus conocido, o sea, sabemos que desde diciembre que apareció hasta la actualidad ha tenido un recorrido, pero de ahí no conocemos más si de aquí a 2 años puede haber un rebrote o se pueda ya con la vacuna quizá aprender a vivir con él y quedar ahí, ¿no? Ujú. Claro, a ver, Pues sí, les pongo el audio. el audio. Para que nos amplíe un poco los conocimientos acerca de cómo se ha venido dando el tratamiento COVID en todo este tiempo, desde que inició la pandemia hasta cómo se está llevando actualmente, ¿no? Buenas noches. Vamos a revisar un poco este tema. Los primeros estudios que se han hecho, los fármacos han sido in vitro, y por eso se empezó a utilizar lopinavir, ritonavir, medicamento para el HIV, y también se empezó a utilizar remdesivir. Al final, estos estuvieron en el protocolo, pero han tenido resultados no concluyentes. Digamos, como medicamentos que inhiben la transcripción del virus. En el Perú se ha utilizado más, bueno, como tenemos escasez de estos medicamentos, aunque sí se han usado en el Revalidate y Almenara, pero se ha utilizado más la hidroxicloroquina y también la ivermectina. La hidroxicloroquina su uso ha sido controversial, ya que hubieron algunos estudios hechos en Australia y en Europa, digamos, que se publicaron en la revista Lancet y mostraron que no había tenido utilidad. Sin embargo, fueron al final encontrados algunos sesgos, inclusive en el estudio de Australia se encontró que se mencionaba un hospital que nunca participó en el estudio. Entonces, esto llevó a que la revista Lancet retracte el artículo. Y la OMS, que había prohibido ya o había indicado que ya no debía usarse, también se retractó. Sin embargo, ha vuelto a salir los artículos en los últimos 10 días que muestran un beneficio mínimo. Entonces, probablemente ya se esté dejando de lado la hidroxicloroquina. Un dato también sobre la hidroxicloroquina que ha sido el más usado, ¿no?, porque fue promocionado por el mismo presidente Trump, es de que en personas de raza caucásica o blanca produce cuté largo y arritmias fatales, ¿no? En el Perú acá en Huancayo hemos encontrado un caso de cuté largo, pero ningún caso de arritmias significativas, ¿no? Entonces sería que es un problema racial que no ha habido acá, ya que la hidroxicloroquina se usa hace mucho tiempo como manejo de AR y de lupus. Entonces esto ha sido dejado un poco de lado por el último estudio, y lo que sí se sigue usando es ivermectina, ¿no? El problema de ivermectina es que es un antiparasitario, pero que no existen estudios aleatorizados, ¿no? Lo que tenemos son serie de casos. Es una serie de casos
un médico de San Marcos, que no ha sido publicado en una revista, sino ha sido publicado en una página web, y otro reciente que ha salido que también muestra cierto beneficio. La conclusión que se tiene sobre la ivermectina es que in vitro disminuye la replicación viral. Y hemos tenido un reporte de Chile también con 16 pacientes, de los cuales en el 80% desaparece la positividad del hisopado. Entonces, el paciente ahí le han hecho un estudio de prueba molecular a los pacientes, y después de 48 horas la repiten con la ivermectina y desaparece. El problema es que realmente en promedio la prueba molecular o el hisopado puede salir positivo 5 días. Entonces eso también cuestiona un poco la finalidad del estudio. Entonces el asunto es aquí que digamos, lo que se ha observado es que como disminuye la carga viral, se debe usarse en la primera etapa, ¿no? Cuando el paciente tiene los primeros síntomas, o quizás en pacientes que tienen contactos con personas que acaban de adquirir COVID y es probable que desarrollen enfermedad. Ok, también pondremos también les pondré la parte donde habla sobre los beneficios de la ivermectina. Viendo directamente su efecto beneficioso, hemos empezado a utilizar casi todos los pacientes. Bueno, ha habido un cambio en los últimos 30 días que hemos visto menos resultados favorables de la ivermectina. No sabemos si es porque ahora se está produciendo en varios lugares y quizás no sea la molécula calidad. la calidad, ¿no? Pero más o menos ahora tenemos casi un 50%. Pero lo que hemos visto en abril y mayo era una efectividad de 80%, más o menos, ¿no? Bien alta. Claro. Ahora vemos un 50% y no sabemos si es quizás por las que ahora ya lo están fabricando, digamos, con fórmula magistral, quizás no sea igual, ¿no? Pero lo que sí también hemos observado que pacientes que ya tienen insuficiencia respiratoria, que generalmente no se benefician mucho con la ivermectina. Es muy tarde ya. Para concluir, tenemos ya por premura del tiempo la perspectiva de la automedicación por parte del doctor Walter Calderón Gerstein, y culminará con sus recomendaciones. Habrá oído hablar mucho sobre la automedicación que ahorita se está dando, quizá por la desesperación, la ansiedad, no sé, de la población, con la dexametasona. Bueno, ya nos aclaró el uso profiláctico de la ivermectina, que no se debería hacer. Y ahora ha salido algo que es el dióxido de cloro, o el suplemento mineral milagroso. ¿Sabe usted algo de esto? Bueno, lo que nosotros sabemos es que la OMS y los organismos de la salud en sí recomiendan que no se utilice, pero a veces la población no está entendiendo. ¿Cuál es su recomendación final para la población respecto al COVID, a la exposición y al posterior tratamiento que ya nos lo mencionó, ¿no? Sí, bueno, el dióxido de cloro es un antiséptico, y como antiséptico es digamos, es lesivo, ¿no? para la célula, no es inocuo, ¿no? En este sentido se han reportado varios efectos adversos, por eso la FDA ha dado una alerta mundial inclusive. No es un producto nuevo, ¿no? Se ha utilizado también ya supuestamente para el HIV, para el ébola supuestamente, ¿no? Pero los estudios que se han publicado no han tenido la calidad adecuada. Recientemente se han reportado casos de hemorragia digestiva. No puede utilizar este fármaco. Y este producto sería aún más peligroso en las alturas, como en Huancayo, ¿no? Porque eso también lo sabemos por medicina de altura y por endoscopías. La barrera mucosa gástrica es más débil en altura. El Helicobacter pylori es más severo. Las zonas de altura de la Sierra Central, sobre todo, como Pasco o Huancavelica,
Junín y parte de Huánuco, que Huánuco llega a los 2000 metros más o menos. Ujú. Es una zona una de las zonas más altas del mundo de incidencia del cáncer de estómago. Entonces, uno de los efectos principales, que son la hemorragia o, digamos, digestiva, debe ser mucho más elevado el riesgo acá en nuestra población, ¿no? Entonces no está indicado. Tampoco está indicado lo que mencioné, uso profiláctico de ivermectina. Si uno ha tenido su contacto, toda la familia está infectada, es razonable que tenga el virus, eso también se puede indicar ivermectina. O si está empezando a tener los primeros síntomas. Claro. Tampoco se debe esperar hasta el final. Y revisar la calidad de la ivermectina. Otra cosa es, existe ivermectina veterinaria. Ujú. Entonces, ahí la persona que compra la ivermectina tiene que tener mucho cuidado, porque está mezclada con praziquantel, con mebendazol. En este caso no hay mucho problema, pero algunas están mezcladas con febendazol u otros productos que no son tolerados por humanos. Se ha reportado en otros países ceguera, ¿no?, por aplicar esos productos combinados. Entonces se puede usar también ivermectina veterinaria, pero o que esté sola ivermectina, o que esté combinada con praziquantel o mebendazol, que sí son productos aptos para el consumo humano, ¿no? Pero con otros no, puede ser tóxico. Y lo que ya también se ha encontrado muchos efectos adversos con la ivermectina subcutánea, que en algún momento hemos tenido que usar porque no había otra alternativa, que no dio buenos resultados, pero ya en otros países también, y acá en el Perú hay reportes de úlceras, ¿no?, necróticas, ¿no? Entonces, ahora solamente se utiliza en gotas. Oralmente. Ujú. Ajá, realmente. Y lo otro es, señalan una gota por kilo también, ¿no? La dosis no es así, la dosis es 0.2 miligramos por kilo por día. Y eso hay que tener en cuenta, 0.2 miligramos por kilo por día. ¿Por qué? Porque a veces ustedes pueden tener un frasco que está al 1%, otro que está al 2%, o que tiene diferente concentración. Acá ustedes sabiendo cuántos miligramos por kilo, Ujú. hacen la conversión y ya saben cuántas Claro. gotas, ¿no? Eso es para evitar sobredosis o otra cosa, ¿no? Entonces, estamos viendo este panorama, digamos, ya para agregarle un dato más, ¿no?, de la pandemia, que está arreciando con gran parte del país. Y bueno, de lo que hacemos investigación, no estamos de acuerdo con que esto es una segunda ola, es la misma primera ola que no ha acabado. Ujú. Agradecemos sus visualizaciones ante cualquier comentario o libre debate que se quiera realizar. Estamos abiertos y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.